Durante más de 6 décadas, Ramón Palito Ortega fue visto como el artista intocable, el ídolo de una nación que creció abrazando sus canciones llenas de luz. Pero a los 84 años, ese brillo que parecía inquebrantable se resquebrajó para revelar una verdad que había permanecido enterrada durante medio siglo. Detrás del cantante perfecto, del político sonriente y del padre ejemplar, existía un hombre consumido por silencios oscuros, errores que nunca se perdonó y secretos que amenazaron con derrumbar toda su leyenda. Su retirada del mundo público no fue una simple jubilación, sino el preludio de una revelación que sacudiría la memoria colectiva. Hoy, su propia voz confirma lo que muchos sospechaban en silencio. La imagen impecable de Palito no era más que una coraza construida para sobrevivir a un pasado que jamás logró dejar atrás. Y ahora, con la sinceridad cruda de quien ya no teme al juicio, admite aquello que nunca se atrevió a decir en los tiempos de gloria. Esta es la historia del ídolo que se atrevió a confesar su verdad cuando ya nadie esperaba una última declaración. Antes de convertirse en un emblema nacional, Ramón Bautista Ortega era simplemente un muchacho de lules, un hijo de trabajadores que aprendió desde la infancia que la vida no regalaba nada. Creció entre la austeridad, el ruido del ferrocarril y la obligación de aportar al sustento familiar. Vendía helados, lustraba zapatos y repartía diarios mientras una radio pegada a su oído alimentaba un sueño que parecía demasiado grande para un niño tan flaco que todos llamaban Palito. Fue esa mezcla de pobreza y determinación lo que lo empujó a tomar una decisión que cambiaría su destino. A los 15 años abordó un tren hacia Buenos Aires sin más equipaje que una maleta casi vacía y una certeza profunda de que la música era su único camino posible. Pero la capital no lo recibió con los brazos abiertos. Durmió en bancos, sobrevivió a trabajos precarios y se convirtió en utilero de televisión. Aún así, ese contacto con los estudios fue la chispa que encendió su futuro. En esos pasillos conoció a Johnny Tedesco, Violeta Rivas y Chico Novarro, figuras claves en un momento donde la televisión comenzaba a definir el rumbo de la cultura popular argentina. Entre ellos también apareció Evangelina Salazar, la joven actriz cuya mirada serena alteró el rumbo emocional de Palito para siempre. Ella vio al muchacho tímido antes de que el país entero lo aclamara. Y ese contraste marcaría para siempre la vida del artista. El salto definitivo llegó con el Club del Clan. Lo que empezó como una oportunidad televisiva se transformó en un fenómeno generacional y en la puerta hacia una fama que avanzaría con una velocidad que ni el propio Palito podía asimilar. Su estilo limpio, accesible y profundamente romántico conquistó sin esfuerzo a un público en busca de nuevos símbolos. En cuestión de meses pasó de cargar cables a llenar teatros mientras su nombre se repetía en todas las radios del país. Pero el brillo que aparecía en pantalla ocultaba un conflicto interior que comenzaba a crecer. El joven que había escapado de la pobreza ahora se encontraba atrapado en un mundo donde cada gesto era observado y cada error tenía un precio emocional. En silencio, aprendió que la fama podía elevarlo, pero también podía convertirlo en prisionero de una imagen imposible de sostener. Ese peso, aún en los tiempos más luminosos, fue el primer indicio de la sombra que más tarde terminaría persiguiéndolo. A comienzos de los años 60, Palito Ortega ya no era simplemente un cantante popular. Se había convertido en un fenómeno cultural que desbordaba cualquier frontera imaginable. Cada canción que lanzaba se convertía en un himno inmediato y su presencia en radio y televisión era tan constante que parecía imposible pensar en la música argentina sin su figura. Despeinada, La felicidad y Bienvenido Amor no solo sonaban en todas las emisoras, sino que alimentaban la sensación de que Palito encarnaba una alegría colectiva en un país necesitado de esperanza. Sin embargo, detrás de esa imagen radiante comenzaba a gestarse una tensión profunda.
La industria exigía más. El público quería más y Palito se veía obligado a sostener un nivel de perfección que ningún ser humano podía mantener sin pagar un precio. Mientras las salas se llenaban y los discos se agotaban, el sentimiento de desarraigo se hacía cada vez más evidente. La fama había llegado con la violencia de un rayo, pero la estabilidad emocional nunca logró alcanzarlo. Cuando decidió independizarse, fundar su sello discográfico y producir sus propias películas, la magnitud de su éxito se multiplicó. Mi primera novia y El tío Disparate arrasaron en taquilla, consolidándolo como un artista total que dominaba la música, el cine y la televisión. Pero esa misma sobreexposición lo fue desgastando al punto de convertir su rutina en una maquinaria agotadora. Grababa varios discos por temporada, filmaba sin pausas y realizaba giras interminables que lo empujaron al límite físico y mental. Los primeros síntomas de fractura fueron silenciosos pero devastadores. Comenzó a perder el entusiasmo. Se irritaba con facilidad y se encerraba por horas sin querer ver a nadie. Los críticos, sedientos de renovar sus idolatrías, empezaron a tacharlo de repetitivo y poco profundo. Lo acusaban de seguir cantando para un mundo que ya no existía. Pero lo que más le dolió fue la insinuación de que su imagen familiar perfecta era solo una fachada. Palito sabía que algo dentro de él se estaba quebrando y fingir normalidad solo agravaba el conflicto. Evangelina, su compañera inquebrantable, fue la primera en detectar el deterioro emocional. Ella comprendió que detrás del artista exitoso seguía habitando aquel niño temeroso que había cruzado el país en busca de un futuro. Pero por más amor que le ofreciera, había heridas que no se cerraban con cariño. La presión, el miedo al fracaso y el peso de años de silencio acumulado comenzaban a convertirse en una sombra densa y persistente. En 1972, en la cumbre total de su carrera, Palito tomó una decisión inesperada que desconcertó a todo el país. Hizo las maletas y se marchó a Miami con su familia. No era un gesto caprichoso ni un retiro dorado. Era una huida desesperada para salvar lo poco que quedaba de su equilibrio emocional. Lejos de los escenarios, intentó recuperar su identidad, escribir en calma y reencontrarse con la persona que se había extraviado en medio del ruido de la fama. Aún así, ese retiro voluntario no resolvió la tormenta interna. Era apenas el anticipo de una verdad que llevaba décadas evitando decir. Una verdad que no cabía en canciones ni en entrevistas y que empezaría a perseguirlo con más fuerza a medida que los años avanzaban. El mito seguía intacto ante los ojos del público, pero por dentro, Palito comenzaba a derrumbarse. El retorno de Palito Ortega a la Argentina coincidió con un escenario artístico completamente transformado. Nuevos referentes, discursos politizados y estéticas cada vez más transgresoras ocupaban el lugar que antes había dominado sin competencia. Su apellido aún despertaba respeto, pero el brillo casi mítico que lo acompañó durante décadas comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, decidió sumergirse en la política, un territorio donde la exposición era aún más intensa y el juicio público mucho más implacable. En 1991 fue elegido gobernador de Tucumán bajo la bandera del Partido Justicialista. Su campaña prometía una gestión humanista inspirada en los valores que transmitían sus canciones. Pero la realidad del poder resultó ser mucho más turbulenta. Debió enfrentar crisis alimentarias, conflictos sindicales y una serie de acusaciones sobre el manejo de fondos públicos que, aunque nunca fueron comprobadas, dejaron una marca indeleble en su reputación. El ídolo nacional comenzó a ser cuestionado como nunca antes. Y aunque mantuvo su sonrisa intacta, por dentro la presión lo estaba fragmentando. La prensa rescató episodios inquietantes de su pasado,
Uno de ellos ocurrió a finales de los años 90, cuando en una entrevista radial Palito se quebró al recordar a un amigo fallecido. Pronunció entonces una frase que heló a los presentes. Existen manchas que ni todo el éxito ni todo el poder logran limpiar. Nunca volvió a describir ese suceso ni explicó a qué se refería. Pero desde ese día, la sospecha de un secreto profundo empezó a circular con más fuerza, alimentando el mito de una herida que ni la fama ni la política habían logrado cerrar. En el ámbito familiar también se acumulaban las tensiones. Su hijo Emanuel atravesó una crisis emocional severa que derivó en un periodo de internación breve según rumores que nunca fueron desmentidos del todo. Frente a esa situación, Palito canceló actividades y se recluyó en su casa, pero su silencio no provenía solo del instinto paternal, lo desgarraba la culpa. Años después, un colaborador cercano revelaría una frase privada del artista. Quise darles un futuro sin carencias, pero nadie me enseñó a estar presente cuando el alma de un hijo se rompe. Esa confesión clandestina, dicha sin cámaras ni micrófonos, dejó al descubierto una verdad que había intentado ocultar durante décadas. Tampoco ayudaba el ocaso profesional. Sus intentos por regresar a los escenarios en los años 2000 se encontraron con un público dividido. Los nostálgicos lo adoraban, pero las generaciones nuevas apenas sabían quién era. Algunos críticos fueron implacables y calificaron sus discos recientes como un intento forzado por revivir un pasado que ya no resonaba en la cultura contemporánea. Incluso en un homenaje en Tucumán se negó a responder preguntas incómodas sobre la relación con un músico que más tarde sería acusado de delitos graves. Gesto que alimentó aún más el murmullo mediático. Y mientras afuera se multiplicaban las controversias, en su vida privada estallaba un conflicto aún más doloroso, el distanciamiento definitivo con uno de sus hermanos. Compañero en los primeros años de lucha. La ruptura, al parecer motivada por diferencias económicas y contractuales, nunca tuvo reconciliación. Cada vez que alguien mencionaba aquel nombre, Palito solo dejaba escapar un suspiro. Ese silencio era la prueba de una herida que ya no sabía cómo reparar. En medio de ese torbellino escribió unas memorias que jamás quiso publicar. Evangelina aseguró que estaban casi terminadas, pero que él mismo decidió guardarlas para siempre. Hay verdades que, si se revelan, no sanan, sino que hieren a quienes uno más quiere. Esa frase resume mejor que ninguna el peso de las sombras que arrastró durante toda su vida. Y a esa sombra, inevitablemente, tendría que enfrentarse al llegar a la vejez. A los 84 años, lejos ya de los escenarios y de la vorágine mediática, Ramón Palito Ortega emprendió una transformación silenciosa pero definitiva. Su vida se volvió un ejercicio de introspección. Caminatas lentas en el jardín de su casa en Pilar, lecturas al amanecer y conversaciones cada vez más honestas con su familia marcaron esta nueva etapa. Ya no quedaba rastro del ídolo infalible. Solo estaba Ramón, el hombre que por primera vez se permitía vivir sin la obligación de representar un personaje. Evangelina Salazar se convirtió en la roca de ese renacimiento emocional. Fue ella quien lo acompañó en los momentos más oscuros, quien lo vio quebrarse y recomponerse, quien entendió que el verdadero dilema de Palito no era político ni artístico, sino humano. Junto a ella aprendió a pedir perdón, a admitir sus miedos y a aceptar que durante años actuó no por convicción, sino por temor. Con el tiempo, incluso sus hijos comenzaron a redescubrirlo. Emanuel confesó en 2024 que solo en los últimos años había conocido realmente a su padre. Luis, desde su mirada cinematográfica, encontró en Ramón un personaje lleno de matices que desafiaba cualquier idealización. En la intimidad de su hogar, el artista comenzó a dejar notas escritas en pequeñas libretas. Reflexiones breves, fragmentadas,
que revelaban un pensamiento cada vez más desnudo. En una de ellas escribió una frase que, hasta entonces, nadie fuera de su círculo más cercano había leído. El dolor más grande no provino de lo que me dijeron, sino de aquello que nunca tuve el valor de expresar. Ese reconocimiento marcó un punto de no retorno. Por primera vez, asumía que sus silencios habían hecho más daño que sus errores. La confesión definitiva llegó poco después, en una conversación discreta con su familia. No se trató de un escándalo, ni de una infidelidad, ni de un secreto oscuro vinculado a su pasado político como tantos habían imaginado. Lo que admitió fue mucho más humano y devastador. Aceptó que había vivido décadas interpretando un papel que no reflejaba su verdadera identidad. Que había construido una imagen de perfección para complacer al público, para protegerse de su propia fragilidad y, sobre todo, para ocultar que nunca logró sentirse suficiente. Ese era el secreto que lo había perseguido toda la vida. Palito reconoció que detrás de cada sonrisa televisada había miedo. Que su carrera fue, en parte, una huida constante del niño pobre de Lules que jamás pudo borrar de su memoria. Admitió que, aún en su mejor momento, sentía que el éxito no le pertenecía, como si tarde o temprano alguien descubriera la inseguridad que lo corroía. Y confesó que su mayor arrepentimiento fue haber convertido esa inseguridad en un muro que lo separó de quienes más lo amaban. Hoy, con el paso lento pero el alma liviana, Palito entiende que su mayor victoria no fue llenar teatros ni gobernar una provincia, sino atreverse a decir en voz alta aquello que ocultó durante medio siglo. Que incluso los ídolos lloran cuando nadie los ve. Que el verdadero coraje no está en enfrentar al público, sino en enfrentar la propia verdad. Esa fue su admisión oficial, la que confirma lo que muchos sospechaban. El mito era real, pero el hombre detrás de él también necesitaba ser escuchado. Al final del camino, Ortega no busca redención ni aplausos. Solo quiere vivir siendo Ramón, sin máscaras, sin exigencias imposibles, sin la carga de una perfección inventada. Y en ese gesto de honestidad tardía reside su legado más poderoso. Las melodías pueden desvanecerse, los premios pueden olvidarse, pero la valentía de mirar hacia adentro y admitir la verdad permanece para siempre.